Listo. Bueno, bienvenidos a esta sesión para los que están conectados, para los que van a ver la retransmisión. Esta es la quinta sesión que estamos hablando de una estrategia avanzada. Como lo hemos visto en las sesiones anteriores, realmente existen diferentes puntos de abordar la publicidad, hablando del término desde el punto de vista del embudo, desde la estrategia de tofu, mofu y bofu. Tráfico frío, tibio y caliente, ¿verdad? Siempre es importante analizar ese proceso de conversión para encontrar la mejor ruta para mejorar los resultados dentro de nuestra estrategia de ventas, nuestra estrategia de prospección. Esta estrategia avanzada ha tocado básicamente los 3 puntos claves de la conversión, de los tráficos fríos, tibios y calientes, y cómo poder utilizarlo dentro de una cuenta publicitaria, específicamente cómo aprender a usar los diferentes o los distintos objetivos de conversión para una estrategia muchísimo más avanzada, ¿verdad? Habíamos visto anteriormente dentro de ese mismo proceso, aquí ya me voy a lanzar, me voy a eh, saltar la agenda, perdón. Básicamente es bastante puntual como en las últimas 3 sesiones. En la agenda, sin embargo, obviamente ya se dieron cuenta que no nos da tiempo para abarcar en una sola sesión hablar sobre una estrategia avanzada. Así que seguiremos y esta es la última sesión que vamos a tocar esta estrategia avanzada. La vamos a volver a ver cuando veamos otro tipo de embudos, veamos otras formas de abordar esta misma estrategia, o bien los diferentes objetivos de conversión dentro de una u otra cuenta publicitaria, ¿vale? Ya hemos visto el embudo, ya hemos visto el proceso de cómo el tráfico, cómo se comporta el tráfico entre el retargeting, el tráfico perdido, ¿verdad? El tráfico que se pierde en cada etapa, a mayor proceso de conversión, por ejemplo, dígase el CTR, que es una métrica de conversión. A mayor CTR, menor pérdida de tráfico. A menor CTR, mayor pérdida de tráfico, y así en cada etapa. Y el CTR es únicamente una de todas las etapas que hemos visto de analizar el flujo de tráfico dentro de un embudo, ¿verdad? Bien, podemos perder tráfico no solo en el CTR, sino también entre las impresiones y el alcance, entre el alcance y la interacción, entre la interacción y las reproducciones, entre las reproducciones y los clics, entre los clics, los leads, entre los leads, inicios de pago, entre los inicios de pago y las ventas, ¿verdad? Ese proceso es muy importante considerarlo y analizarlo. Así que ya hemos visto esto en las sesiones anteriores, ya hemos aprendido a calcularlo, hemos aprendido a analizar de muchísimo más a fondo el embudo con la intención de, obviamente, comprender el proceso de cómo se comporta el tráfico desde el tofu, mofu y bofu. Tofu, que es el tráfico frío. Por lo general ahí la gente se pregunta qué es lo que necesita, no sabe qué es, qué quiere, por qué llegó a cierto lugar. El mofu básicamente nos habla sobre la consideración de un usuario, cómo eliminamos objeciones, ¿verdad? El proceso de poder eliminar ese proceso de objeciones que tiene el cliente de que el precio es alto, que por ejemplo, la calidad es muy baja o qué propuesta de valor tiene, qué es lo que le beneficia al cliente. Y por último, el BOFU, que es básicamente cuando ya el cliente que lo quiere, ¿verdad? ¿Cómo me lo puedes dar? ¿Cómo lo puedo comprar? En ese proceso que es ya el tráfico caliente, ¿verdad? Y esto considerando en términos de embudos, ya cuando lo combinamos en embudos se puede volver bastante complejo. En esta parte, por ejemplo, la podemos ver desde el punto de vista de un embudo, pero la semana pasada estábamos hablando, por ejemplo, de incluir, aquí, por ejemplo, en este embudo vemos que ya lo hemos discutido en varias ocasiones, el proceso de conversión de un embudo donde utiliza un ebook, un webinario en vivo y luego la venta de un producto de más alto valor en ese mismo proceso. Pero sin embargo, desde este punto de vista,
todavía lo podríamos avanzar, o sea, hacer mucho más complejo y avanzado todavía la estrategia, porque esta estrategia todavía incluye campañas de conversión, ¿verdad? Que por lo que sabemos, las campañas de conversión son buenas para el tema de ventas, pero no en todo momento, no en toda etapa es necesario y es eficiente usar solamente campañas de conversión. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos un CPM alto y no sabemos qué hacer y seguimos haciendo campañas y el CPM está alto y el CTR no aumenta, seguimos lanzando más campañas, seguimos pausando las que tenemos, pero nuestros resultados siguen siendo como de mala calidad. Evaluamos nuestro embudo, cada etapa y nos damos cuenta que no depende del embudo, sino depende de las campañas publicitarias en sí, desde la puja publicitaria. Entonces ahí nos damos a la tarea de buscar una forma distinta de llegar al público, ¿verdad? Entonces para eso nos sirve todo este proceso de analizar las tres etapas más importantes del proceso y no quedarnos solo con esto. Entonces, por ejemplo, les quiero presentar una estrategia como más avanzada, pero en términos desde la publicidad. Aquí lo vemos desde el punto de vista del embudo, ¿verdad? Aquí podemos ver una estrategia publicitaria desde el punto, una estrategia de conversión desde el punto de vista del embudo, pero podemos saber una estrategia de conversión desde el punto de vista de la publicidad, ¿verdad? Entonces, lo hablamos la semana pasada y discutíamos un poco las diferentes etapas y los diferentes objetivos que podríamos utilizar dentro de esta misma etapa, ¿verdad? Por ejemplo, discutíamos sobre la etapa 1, ¿verdad? Que es la etapa de conversión de tráfico frío. ¿Qué podemos hacer acá? Y esta es, y por lo general, esta es la más complicada para la mayoría y es la que se quema rápido, la que tiene que estar activa, tiene que estar en movimiento, es la más dinámica, es la que por lo general me cuesta más caro porque depende de un presupuesto más alto, ¿verdad? Y si una campaña de conversión no me está funcionando, los costos bastante altos, sobre todo cuando hablamos de crashing, por ejemplo, cuando hablamos de venta directa, queremos venderle de una vez al cliente y por lo general tenemos ese tipo de embudos, pero tampoco pensamos desde el punto de vista publicitario. Entonces hay que pensar ese mismo proceso de conversión, esas etapas, no solo desde el punto de vista del embudo, ¿verdad? Sino también desde el punto de vista de la publicidad, que también podríamos utilizar los diferentes objetivos de conversión. Por ejemplo, lo veíamos la semana pasada hablando de los objetivos, que ya los objetivos, por ejemplo, ya Facebook nos los presenta desde un punto de vista de conversión como el embudo, ¿verdad? Lo vemos acá y tenemos acá el embudo con base a los objetivos, ¿verdad? Entonces veíamos acá el proceso, que veíamos acá un embudo de los objetivos, que esto ha ido cambiando, posiblemente ya sus cuentas publicitarias estén así o no, pero tenemos los objetivos basados en el embudo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Facebook nos presenta los objetivos de esta forma? Pues porque también los podemos utilizar con base a los objetivos, para ciertos objetivos específicos, ¿verdad? Para ir utilizando basados en la teoría del embudo los diferentes tipos de objetivos. Ok, si vamos a lanzar una campaña de conversión a ventas, estamos usando una campaña que nos va a forzar a hacer resultados en la última etapa del embudo. Si eso sucede, ya sabemos que el CPM es más alto, ¿verdad? El CPM va a ser más caro para este tipo de campañas. Entonces, si por ejemplo usamos por el contrario campañas de reconocimiento, el CPM va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque el objetivo de específico de este tipo de campañas es llegar a una mayor cantidad de gente. Entonces, el presupuesto está eficientado para el CPM.
Pero para las campañas de conversión a ventas, el CPM es más alto. ¿Por qué? Porque obviamente el presupuesto se adjudica para poder generar conversiones de mayor valor. Pero el error que cometemos para ese mismo proceso es no aprender a manejar los otros objetivos. Ok, genial. Ya sabemos manejar ventas, pero en algún momento nos vamos a topar con el hecho de que este tiene un costo más alto o un riesgo, por lo general más alto. Si lo sabemos aprender a manejar muy bien, también tiene muy buenos resultados por sí sola, pero en muchas ocasiones no sucede eso. Entonces, para eso nos podemos como manejar de la mano de los otros objetivos, ¿verdad? Los otros objetivos, si lo vemos a nivel de 3 etapas, tenemos 3 etapas acá. Algunos objetivos nos van a ayudar a reforzar la etapa de públicos fríos, otro público tibios y otro públicos calientes, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, hablando de marqueteros, siendo marqueteros el élite, marqueteros digitales, sabiendo ese mismo proceso, debemos aprender a manejar los diferentes tipos de objetivo en ciertas circunstancias. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista publicitario, a eso me refiero acá. Vamos a ver, a rayar de nuevo acá la pantalla y nos vamos a enfocar única y exclusivamente a esta primera etapa, ¿no? Entonces, vemos acá que por el contrario, vamos a regresar a esta parte de este embudo que también funciona, pero nos podemos topar en algún momento de que lanzamos campañas de conversión, pero todas las campañas hasta cierto punto nos pueden llegar a costar caras, ¿verdad? Sí funciona, pero podemos encontrar otras alternativas. Esa es la idea. O sea, no significa que lo que estamos aprendiendo sea el camino correcto que debemos de tomar, sino cada campaña, cada circunstancia, cada embudo y cada producto que estamos vendiendo va a depender de nuestra toma de decisiones en el momento correcto para tomar esa decisión de lanzar un tipo de campañas, objetivos diferentes para reforzar esa pérdida de tráfico que sufrimos en una etapa que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, lanzamos una campaña para vender este producto de $5, ¿verdad? Campaña de conversión a ventas y nuestras campañas de retargeting. Pero las campañas de conversión a ventas nos están saliendo muy caras y las campañas de retargeting no están convirtiendo. ¿Verdad? Ese puede ser el escenario. Ok, bueno, ¿qué sucede ahí? Posiblemente, y analizamos, y es que tenemos mucha pérdida de tráfico en la parte del CTR, en la parte de interacción. Entonces, probamos y validamos con nuevos anuncios. Sigue siendo lo mismo. Probamos con diferentes segmentaciones. Sigue estando lo mismo. Entonces, puede que el objetivo de la campaña no sea la adecuada para ese tipo de campañas o para ese tipo de mercado. Entonces, podríamos también validar objetivos, ¿verdad? Cambiar nuestros objetivos. Y aquí es donde les planteo, por ejemplo, esto que veíamos la semana pasada, que en la primera etapa entonces convertimos en diferentes etapas nuestra conversión y en la primera etapa tenemos una campaña una campaña de prospección con anuncios virales, ¿verdad? En este proceso. Luego tenemos otra campaña en esta misma etapa que vamos a utilizar y vamos a sacar anuncios para tráfico de visitas al perfil de Instagram y una tercera para tráfico de seguidores. Entonces dividimos nuestro presupuesto de la primera etapa que representa el 50% o más de nuestro presupuesto total para una campaña de prospección, una campaña de tráfico de visitas al perfil y una de seguidores. ¿Verdad? ¿Por qué lo hacemos? Vamos a entender qué sucede ahora. Entonces viene la siguiente etapa. Ya vemos que tenemos 3 objetivos. Entonces, ¿qué sucede con este proceso? Ok, con cambiar este proceso a este tipo de objetivos, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que el CPM va a estar muchísimo más barato. CPM va a estar muchísimo más barato. Podemos llegar hasta tener CPMs de $1 comparado con un CPM de 6 o 7 con campañas de conversión a ventas. No digo que está mal, no digo que está bien, simplemente hay que aprender a analizar esos números para tomar la decisión en el momento correcto, ¿verdad? Entonces, inclusive las campañas de tráfico también son mucho más baratas. El CPM es muchísimo más barato. Un CPM de $1 o 2
igual la de seguidores, también una campaña de seguidores aprendiéndola a manejar bien, un CPD 1.2. Entonces, ¿qué significa eso? Un dólar nos va a rendir 6 veces más de lo que nos rendiría una campaña de conversión a ventas, ¿verdad? Una campaña de conversión. Entonces, pero eso no se queda ahí, ok. Si usamos objetivos de menor valor, porque obviamente de menor valor, ¿por qué? Porque no, el producto principal de estas campañas no va a ser la venta, sino va a ser prospección, leads, seguidores, que al final se convierten en prospectos, pero es un producto que no está listo a comprar todavía, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve las siguientes etapas. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora tenemos 3 canales. Con estos 3 objetivos tenemos 3 canales diferentes. Tenemos el canal de, por ejemplo, acá que prospectamos y los mandamos a un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y tenemos un canal de WhatsApp. Luego, los seguidores de Instagram. También, y a veces nos olvidamos de usar esos seguidores que tenemos en la cuenta de Instagram y los seguidores de la cuenta de Facebook también. Entonces tenemos 3 públicos diferentes, los prospectos, los seguidores de la cuenta de Instagram y los seguidores de la cuenta de Facebook, ¿verdad? Y estos seguidores los podemos utilizar para empezarles a vender, a calentar. Entonces sí, aquí ya tenemos una campaña con un 30% del presupuesto con una campaña con un objetivo de conversión. Aquí sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una campaña de conversión. Vamos a quitar todo esto acá. Entonces tenemos una campaña de conversión acá. Entonces tenemos una campaña de conversión de tráfico acá. ¿Verdad? Entonces, en esta primera campaña, lo que vamos a usar son segmentación de públicos que interactuaron previamente con mi anuncio, los que visitaron mis perfiles, los que visitaron las páginas y los leads que se generaron. ¿Verdad? Entonces, todo eso todo ese tráfico que también lo vamos a calentar con contenido orgánico, con videos, con sesiones en vivo, por ejemplo, en ese mismo proceso. Entonces, los empezamos a calentar desde ya. Ya con la campaña de conversión, nosotros ya hacemos una campaña de ventas. Entonces aquí ya podemos usar, o inclusive podríamos inclusive usar una campaña de visitas o una campaña de inicios con optimización de inicio de pago, que no necesariamente sea de venta. Entonces, a lo que voy es, repito, aquí podremos, todo depende de validar. Lo que a mí me funciona no siempre le va a funcionar a otra persona. Lo importante es aprender a saber cómo poder encontrar rutas de mejora en el proceso, ¿verdad? Entonces, solo acá, por ejemplo, en esta misma etapa, podemos tener una campaña, en una campaña, pero podríamos elegir para esa misma campaña 3 distintos caminos o más inclusive. Podríamos lanzar un objetivo de tráfico, acá una campaña de tráfico. Podríamos lanzar una campaña de reproducciones y vamos a usar videos. Podemos usar una campaña de alcance si lo que estamos perdiendo es tráfico o queremos mejorar reconocimiento. Una campaña de optimización a visitas a la página, una campaña con optimización de inicios de pago o una campaña con optimización a compras. Depende, ¿verdad? Entonces, solo acá en esta etapa 1 podríamos validar tráfico, ¿verdad? Podríamos manejar reproducciones de video, alcance, visitas, inicios de pago y compras. Tenemos hasta la opción de elegir 6 tipos de objetivos, solo acá. Obviamente no vamos a usar todos esos, pero eso es nuestro trabajo, es nuestro deber como marqueteros identificar cuál es el mejor objetivo y por qué razón.
Y ustedes dirán, ¿cómo lo hacemos? Pues básicamente el primer paso de lo que ya hemos visto en sesiones anteriores. Verificar qué está sucediendo con mi tráfico, en qué etapa estoy perdiendo tráfico y cuánto tráfico estoy perdiendo para elegir el tipo de objetivo y campaña que voy a elegir. Por ejemplo, podría usar reproducciones porque veo que los anuncios de reproducciones son los que me funcionan más y puedo segmentar para este público las personas que ven el 50, el 75 o hasta inclusive el 90% de reproducción, el total de mis videos, ¿verdad? Entonces podría hacer una campaña y usar esos públicos para hacer retargeting más adelante. Podría usar una campaña de tráfico porque los clics me están saliendo muy caro, ¿verdad? Puede que los clics me están saliendo muy caro y el tema es que necesito tráfico para mi página antes de venderles algo. O bien una campaña de alcance porque nadie sabe de qué estoy vendiendo y qué es mi producto. Entonces necesito primero una campaña de alcance antes de venderles. O bien una campaña de visitas porque ya saben qué es mi producto, están interactuando, pero necesito que visiten mi landing, ¿verdad? O bien una de inicios de pago, porque también tengo una estrategia de descuentos y bonos y porcentajes de descuentos específicos para personas que compren en cierto momento o compradores, ¿verdad? Que es básicamente el tipo de campaña que estamos acostumbrados a usar cuando hacemos marketing de afiliación o cuando hacemos ventas, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este mismo proceso, ya vamos a elegir, en este caso de las 6 que vimos, vamos a elegir una. Entonces, en esta etapa vamos a elegir nuestra campaña de optimización de inicios de pago, por ejemplo. Queremos que haya tráfico a mi landing, pero vamos a buscar que inicie en pago para que mi inicio de pago salga más barato. Tercera etapa, vamos a tener otra campaña. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí podemos tener, en el caso, por ejemplo, que tenemos un producto con diferentes precios o diferentes estrategias, en la etapa 2 vamos a empezar a vender nuestro producto y vamos a dirigir a la gente con el precio de $15. Pero luego vamos a tener una campaña adicional en la etapa 3, que aquí usamos inicios de pago y aquí sí vamos a usar una campaña de conversión, pero con optimización a compras. Para esta campaña ya es público caliente. O sea, aquí ya vamos a usar el 15% de nuestro presupuesto. Y a esta estrategia le vamos a presentar a toda esa gente que vio mi producto un precio de $10, por ejemplo. Entonces, mientras más caliente, le vamos a presentar mayor valor, ¿verdad? No necesariamente sea una estrategia de descuento. Podríamos ofrecer bonos, podríamos ofrecer algún paquete, alguna promoción 2x1, algo por el estilo, dependiendo de lo que estemos vendiendo. En este caso, como estamos tocando un producto digital, pues obviamente la rentabilidad no es tan afectada como un producto físico, ¿verdad? Y luego, pues tenemos nuestras campañas de la última campaña, que es para el público caliente, más caliente, el que ya está listo a comprar. Podríamos también tener una campaña de conversión a compras, ¿verdad? Pero acá vamos a tener el producto a un precio de $5 para venderlo pan caliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos 3 etapas de ventas. La primera de $15, la segunda de 10 y la tercera de 5. Pero ojo, muy importante, algo que hay que saber hacer dentro de esta estrategia. Obviamente al principio usamos diferentes objetivos. Acá lo que vamos a hacer es utilizar diferentes públicos. Por ejemplo, acá la segmentación que vamos a utilizar al inicio, en la etapa 2, ya dijimos, todos los que interactuaron, visitaron mi perfil y se convirtieron en prospectos. Vamos a excluir a los compradores, visitantes e inicios de pago, porque no queremos mostrarle de nuevo a estos que ya entraron al embudo, sino queremos meter gente a esta primera etapa. En la tercera etapa, vamos a tener menos públicos, porque aquí solo vamos a segmentar a los que visitaron la página y las reproducciones del 50, 75 y 100 o 95%
que vieron el video, ¿verdad? Entonces, público muchísimo más caliente. Entonces, usamos esta información para poderlo pasar acá. Y luego, en la última, solo vamos a usar inicios de pago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el público más caliente, el que inició pago, ¿verdad? Los que están listos a comprar. ¿Para qué vamos a usar, para qué vamos a usar todos los demás públicos y hacerlo otra vez el mismo proceso si podríamos llegar única y exclusivamente a los que recientemente compraron, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que podríamos llevar, ahí está, que podríamos llevar. Entonces, ojo acá, podríamos hacer esta estrategia, diferentes productos, diferentes precios, perdón, en precio 1, precio 2, precio 3, pero no se olviden de tener la distribución de sus públicos de forma estratégica. Iniciamos con públicos de menor valor, que son muchísimo más grandes, que todavía no están tan calientes, que acaban de entrar a nuestro embudo. En la etapa 3 ya, pues ya son los visitantes, los que reprodujeron el 50, el 75 o el 100% de mis videos de la campaña anterior. Y por último, en la etapa 4, retargeting para el público más caliente, que es básicamente los que iniciaron pago, pero no terminaron su compra, ¿verdad? Y lo vamos a ver, por ejemplo, analizando esta parte desde el punto de vista de los píxeles, ¿verdad? Para que entendamos un poco qué sucede dentro de nuestro píxel y cómo usar esos públicos que estamos platicando en este momento, ¿verdad? Para poderlos usar de forma oportuna. Por ejemplo, acá tenemos este píxel. Entonces tenemos 1000 page views, tenemos 683 inicios de pago y 11 compras, ¿verdad? Entonces, ese mismo proceso. Entonces, este producto lo tenemos dividido y tenemos las diferentes etiquetas, ¿verdad? Entonces, por lo general, lo que hacemos con una campaña de venta, sobre todo cuando es crashing, es justamente volver a redirigir a la misma gente a una campaña y a única campaña de retargeting como tal, pero podríamos dividir nuestro retargeting, ¿verdad? Primer retargeting solo a los page views y el segundo retargeting a todos los que iniciaron pago, porque son los que están más dispuestos a comprar y listos para comprar, ¿verdad? Entonces, de eso justamente depende nuestra estrategia. Y además, vamos a hablar también de los anuncios. Entonces, aquí podríamos tener anuncios eh, como de más como de educación, más interactivos en el proceso, en la primera etapa, aun cuando es venta, vamos a hacer anuncios que generen interés. El objetivo de la etapa 2 es meter a la mayor cantidad de personas a mi embudo o a la página de ventas de mi producto, porque quiero hacerle retargeting todavía a las otras etapas, ¿verdad? Entonces los anuncios van a tener que ser anuncios que nos generen la mayor cantidad de tráfico posible a mi embudo, ¿verdad? Y luego en la otra, ya anuncios de ventas, ¿verdad? Entonces ahí ya ponemos el precio, cuánto vale, anuncios de donde están más dirigidos a la venta, los bonos, información específica, la propuesta de valor, la promesa, lo que estamos vendiendo, pero todo con un mensaje muchísimo más claro de ventas, ¿verdad? Y por último, vamos a tener una campaña de anuncios, pero con bonos, garantías, testimonios, descuentos. Entonces, en la última etapa, donde el público está más caliente, vamos a ser muchísimo más agresivos con nuestra venta, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso que deberíamos de llevar. Entonces, ahora habiendo entendido eso, lo vamos a ver de forma general, vamos a ver todo el proceso. Entonces tenemos, y vamos a repetir la explicación de lo que acabamos de ver. Entonces, a nivel general, tenemos 4 etapas. En la primera etapa, cambiamos nuestro proceso y vamos a distribuir nuestro presupuesto para público más frío, que en este caso van a ser
una campaña de prospección de leads, una campaña de visitas al perfil de Instagram y una campaña de seguidores. Podríamos elegir otro tipo de objetivos también acá. Aquí podríamos no necesariamente elegir campaña de prospección. Podríamos elegir, por ejemplo, una campaña de tráfico, porque no tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, podríamos usar una campaña de tráfico. Podríamos usar una campaña de reproducciones de video. También podríamos usar una campaña de interacciones también. Entonces, no necesariamente única y exclusivamente vamos a usar solo la campaña de leads. Eso quiero dejarles en esta ocasión, ese, como ese análisis para que ustedes puedan discernir ese proceso, ¿verdad? Entonces, repito, en esta primera etapa tenemos 3 objetivos, que son los objetivos que elegí, que por el análisis que hice previamente a mi embudo, son los mejores objetivos que pude discernir para esta etapa, ¿verdad? Pero podemos elegir otros objetivos. Eso sí, básicamente lo que estamos haciendo con esta estrategia es cambiando el objetivo de conversión a ventas directamente y utilizar objetivos de menor valor para disminuir el CTR, pero aprovecharlos más adelante. ¿Cómo los aprovecho? Voy a llenar un grupo de WhatsApp. Que ese grupo de WhatsApp me puede servir para seguirle vendiendo otros productos más adelante, para seguirlos calentando. O sea, al final son productos, es una base de datos que tengo que posteriormente puedo venderle más. Lo mismo sucede con los seguidores de Instagram, los que visitaron el Instagram. Pueden ser con futuros compradores, puedo ser video lives, por ejemplo, para seguirles vendiendo. Lo mismo sucede con la fanpage de Facebook. Entonces, esa fue la razón estratégica de que yo puedo utilizar ese objetivo, ¿verdad? Habiendo utilizado estos objetivos, lo que voy a estar llenando van a ser públicos y van a ser otros públicos que no necesariamente sean solo del pixel, ¿verdad? Sí son valiosos, son muy importantes y sabemos que nos generan resultados, pero en algunos casos no nos van a generar resultados. Y la recomendación es diversificar nuestros públicos. Lo podemos hacer de esta forma. Aquí estamos llenando un pixel desde el principio. ¿Con cuál? Con la campaña de prospección. Estamos llenando un grupo de WhatsApp. Estamos llenando una cuenta de Instagram de seguidores. Estamos llenando una cuenta de Facebook. Y si adicionalmente nosotros conectamos esto mismo con Google Analytics, por ejemplo, entonces vamos inclusive a llenar nuestro Google Analytics para posteriormente también hacer este mismo proceso con campañas de Google, Display, YouTube y demás, ¿verdad? Entonces, este mismo presupuesto que anteriormente solo lo estábamos distribuyendo en campañas de conversión a ventas desde una landing con un producto crashing, lo podemos hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, además, que aquí no está ejemplificado, pero también lo podríamos hacer, es conectar con una campaña de email marketing a todos estos que dejaron sus datos y que se metieron al grupo de WhatsApp, hacerles una campaña de email marketing donde puedes reforzar también la venta del producto posteriormente. Podemos hacer webinarios en vivo, podemos hacer muchísimas más cosas acá, ¿verdad? Entonces, vamos a medir ahora cuántos públicos tenemos. Google Analytics, si conectamos nuestra página con Google Analytics. Nuestro Facebook Pixel, tenemos desde ahí. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, seguidores de la cuenta de Instagram, seguidores de la cuenta de Facebook y la base de datos de emails. En ese mismo tenemos 6 tipos de públicos. Obviamente, aquí la desventaja va a ser que estos públicos van a estar menos calientes y no van a estar todavía dispuestos a comprar comparado con hacer una campaña de tráfico, con una campaña de conversión a ventas, ¿verdad? Entonces, para eso es que sirven estas tres etapas adicionales, que en total tenemos 4. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a usar todos esos públicos para una etapa 2
para mostrarles primeramente el primer anuncio de nuestras ventas, ¿verdad? Que aquí no vamos a ser agresivos con nuestras ventas. Una etapa 3, donde vamos a hacer retargeting para el público caliente, que van a ser todos los visitantes a mi producto, a la página de ventas y las reproducciones más altas que tuvimos en los anuncios anteriores, y les vamos a mostrar un producto con menor precio. Y luego vamos a tener una etapa 4, que va a ser la etapa donde vamos a vender, donde la gente va a estar muy, muy dispuesta a comprar, pero también vamos a ser muchísimo más agresivos con la venta. Vamos a hacer anuncios de bonos, garantías, testimonios, descuentos y cosas de muchísimo más valor, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una etapa, 2, 3 y 4 etapas, ¿verdad? Vamos a tener también 4 tipos de anuncios. Entonces, aquí la desventaja es que vamos a tener que desarrollar una estrategia completamente de anuncios donde van a estar conectadas una etapa con la otra, pero gradualmente les vamos a empezar a vender, ¿verdad? No les vamos a vender de un solo en ese mismo proceso. Adicionalmente, pues podemos conectarles, como ya repetimos, Google Analytics y la página digo, la estrategia de email marketing para reforzar esa misma venta en ese mismo proceso de etapas. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta este momento? Yo sí tengo una pregunta, César, que Sí. es Dalis. Esta campaña que está aquí, o sea, las 4 etapas las metemos en una sola campaña. No. O se tienen que hacer la etapa 1 va en una campaña, la etapa 2 va en otra, la etapa 3 va en otra, y la etapa 4 en otra. Exacto. Van a estar campañas distintas. Aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, que si nosotros tenemos, hagamos el caso que tengamos $15 de presupuesto diario, por ejemplo. Diario. Ajá. $15. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir ese presupuesto en 50% en la primera etapa. Uh-huh. Que básicamente vamos a hacer los cálculos aquí. Ahí sería 750. 15, ajá, 750, a ver, 50, sí, 750. Entonces, 750 distribuido en estas 3 campañas, ¿verdad? Una de $5 tráfico. para la campaña de prospección, Ajá. $1 para la de visitas y otro $1 para la de seguidores, ¿verdad? Pero la idea de esta estrategia es que no dejemos solo esas campañas ahí, sino usemos esos públicos que generamos con esas primeras campañas para una siguiente etapa, y usar todos esos públicos y mostrarles nuestras primeras campañas de ventas. Entonces, la siguiente etapa tiene el 30% del presupuesto, que sería, vamos a ver, 15 por 30% serían 450. Entonces, esta campaña de la etapa 2, que es nuestra primera campaña de conversiones, tiene un presupuesto de 450 diarios, ¿verdad? Sí. La otra tiene, la etapa 3 tiene un presupuesto de 15% de 225 diarios. Y la etapa 4 tiene un presupuesto del 5%, que sería $1, ¿verdad? En ese caso. Sería 75. Nosotros le decimos acá 75 centavos. ¿Perdón? Nosotros le decimos acá en Panamá 75 centavos. 75 centavos. Exacto, entonces sería ese proceso, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa de esta estrategia? ¿Qué cree? Yo creo que es cuestión de usar. Lo que pasa es que en todo el concepto de la teoría es súper claro, pero hasta que no lo empiezas a usar, no empiezas como a palpar esa necesidad de hacer el ajuste aquí, de cambio acá, de cómo, porque esas preguntas al principio, o sea, las dudas al principio que dijiste son súper ciertas, o sea, ya paré campañas, ya cambié anuncios, ya hice esto y esto no me aumenta y esa es la pregunta que a uno lo puede dejar como, ¿y ahora qué hago? Y una de las cosas que me ha quedado más claras, por lo menos hoy, es que puede ser que el objetivo de la campaña no fue el correcto y por eso ninguna de las otras opciones de apagar, de cambiar, de, de, de cambiar la publicidad o el texto no me está funcionando. Es porque el objetivo a lo mejor no estuvo claro y es importante como definir ese objetivo primero.
Sí, ojo ahí, no siempre es el objetivo. Puede ser, por eso es que aprendimos en las sesiones anteriores a analizar conversiones y pérdida de tráfico en cada etapa, porque puede que en una, o sea, puede no necesariamente ser, por ejemplo, estemos lanzando nuestro objetivo de conversión a ventas, ¿verdad? Pero nuestra pérdida de tráfico está en el CTR, por ejemplo. Entonces podríamos tener una campaña y pensar crear una campaña para mejorar ese CTR, por ejemplo. Si ya hicimos cambio de anuncios, ya hicimos segmentaciones y no cambian, deberíamos de meter una campaña que me mejore mi CTR, por ejemplo. Si mi pérdida de tráfico, por ejemplo, está dentro del embudo, ya hice cambios dentro de mi embudo y no funciona, no logro vender, necesito crear una campaña intermedia que me refuerce esa pérdida de tráfico que tengo en mi etapa de embudo, que puede ser entre visitantes e inicios de pago, por ejemplo. Entonces, ojo ahí, no necesariamente es el objetivo en sí, sino entender primero dónde está nuestra pérdida de tráfico y cómo que, o sea, no necesariamente tenemos de forma como cuadrada pensar que solo tenemos, ahí sí, solo un objetivo que usar, que sería la campaña de conversión a ventas. Entonces, ahí podríamos decir, ok, bueno, tengo también campañas de alcance, campañas de tráfico, campañas de interacción, campañas de reproducción, campañas de prospección, campañas de optimización a visitas a la página, campañas de optimización con conversión a inicios de pago y mis campañas de conversión de optimización a compras. Entonces, ¿qué elijo y por qué? Pero ese por qué lo tenemos que aprender a hacer siempre basados en dónde estoy perdiendo mi tráfico, ¿verdad? Entonces, esta estrategia, por lo general, no siempre se lanza en una primera etapa, sino estas estrategias van saliendo de analizar cómo estoy perdiendo el tráfico dentro de mi estrategia actual y cómo puedo agregar o distribuir mis diferentes etapas para calentar mejor mi público, ¿verdad? Entendido, sí. Entonces, ya, y en la práctica, por ejemplo, les enseño que justamente lancé una campaña hace unos días para tenerla de muestra para ustedes de forma práctica, que la viéramos no solo en la teoría, sino también en la práctica, que la viéramos desde ese punto de vista. Vamos a ver acá. Administrador, sí la tengo acá. Por ejemplo, aquí tengo esta campaña, que es esta, que es básicamente llevado a la práctica este mismo proceso, ¿verdad? Entonces vamos a entender que aquí tenemos una primer campaña y aquí distribuí y aquí no solo tengo, aquí ojo, tengo una campaña extra porque estoy analizando anuncios horizontales y verticales, que eso también lo quise hacer. Pero aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos, veamos los números. Etapa 1, voy a hacer un poquito más grande acá la pantalla para que la vean. Me dicen si la ven. Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, lo que les decía, etapa 1, tráfico frío, visitas al perfil de Instagram. Etapa 1, tráfico frío, leads al grupo de WhatsApp. Etapa 1, tráfico frío, leads al grupo de WhatsApp, que era el que decía que estoy validando vertical y horizontal. Y luego, tráfico frío, seguidores a la cuenta, ¿verdad? Seguidores de Facebook. Entonces aquí tengo un poquito más de presupuesto que era que es lo que vimos ahí en la estrategia, pero con la intención de que pudiera arrancar un poquito más rápido esto para mostrarles ahorita en este proceso, ¿vale? Entonces tenemos acá estas campañas corriendo que están interconectadas como vimos. Tenemos la etapa 1, que tenemos alrededor del 50% del presupuesto invertido y luego tenemos las otras etapas, que sería la etapa 2, en este caso, que sería esta. Entonces aquí tenemos tráfico tibio, compras y tráfico frío, compras también, ¿verdad? Entonces la primera son compras a $14.99 y la etapa 3, compras a $9.99 y la etapa 4, que se me olvidó activarla hoy, vamos a verla, vamos a activarla, aquí está, para activarla de una vez y así la ven acá. Entonces etapa 4, público caliente,
compras $5, ¿verdad? Entonces, gradualmente también les vamos a presentar el precio de esa forma, ¿verdad? Entonces, vamos y vemos números y vamos viendo ahora esos números en términos de resultados. Mira, aquí tengo clientes potenciales a 5 centavos de dólar, ¿verdad? Está bastante barato acá y aquí validé otra campaña. Entonces, no solo es, por ejemplo, tener campañas y dejarlas ahí, sino también validarlas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 2 campañas siempre del mismo objetivo y tengo una de 20 centavos de dólar por cliente potencial y una de 5 centavos. Obviamente, la que voy a dejar ahora va a ser la horizontal porque me está costando muchísimo más barato. Hasta eso hay que validar también, ¿verdad? Y luego, pues en ese mismo proceso, pues nos va a ayudar a convertir. Entonces, lo que les quería mostrar al final y en lo que necesitamos hacer, bueno, aquí ya tenemos una compra en este proceso. Quería mostrarles acá. Esto, de los porcentajes de CTR, ¿verdad? De clics, porcentajes clics salientes únicos, que sería el CTR aquí. Entonces, si nuestro CTR está muy bajo, entonces para eso nos va a servir utilizar estas etapas medias para, por ejemplo, creo que Rachel, ustedes el CTR promedio lo tenían en sus campañas de 93%, 1.2, por ejemplo, y con esta estrategia pasó de ser eso a 2,43% en promedio, pero hay algunas campañas que están un poco más. Entonces, si mi objetivo es aumentar mi CTR, las etapas medias de conversión, voy a utilizar objetivos que me ayuden a mejorar mi CTR, ¿verdad? Lo mismo con el CPM, ¿verdad? Van a ver CPMs aquí un poquito más caros, pero algunos muchísimo más baratos, que los que necesito que estén siempre más baratos van a ser las campañas de tráfico frío, porque esas son las que me van a costar más caras con mis campañas de conversión a ventas, ¿verdad? Entonces pasó de tener 4, 5 o 6 dólares por CPM a tener 3, 1.50, 2.6 a 3 dólares máximo de CPM, ¿verdad? Y al final en ese mismo proceso. Pero lo importante es convertir esto en un ecosistema de conversión, ¿verdad? Dudas, preguntas, ya que tenemos esto como la parte de cómo llevar esa estrategia a algo puntual en una cuenta publicitaria, ¿qué dudas tienen? Cuéntenme. Yo sí, Perdón, dale, adelante. ok, yo sí quedé clara aquí porque esta era mi pregunta, ¿cómo lo distribuía en las campañas? Así que ahí sí quedé clarita. Ok, En buenísimo. esta parte de cómo montarla en las campañas. Ok, buenísimo. Rachel. Lo mío era más que todo también, yo no soy como demasiado fanática del crashing, porque creo que es como que gente que se te escapa de las manos, ¿no? Haces una venta y no necesariamente después debería quedar en el pixel, ¿verdad? Pero definitivamente armar una campaña donde yo pueda atraer a la gente, como llevarla a los grupos de WhatsApp, por ejemplo, es una opción para quedarme con ese público. De otra manera, ese público que yo no capto en nombre y apellido, por ejemplo, si estoy promocionando un producto, yo no tengo acceso a al nombre y apellido de esa persona, pero me debe quedar en el pixel. ¿Es así? No entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puedo Ok. repetir o Hay, replantear? está el asunto está hacer la venta por medio del crashing. Esa persona yo no la vuelvo a ver. No conozco su nombre y su apellido, por decirlo así, no tengo forma de contactarla, pero debe quedar en mi pixel. ¿Es correcto? Sí, es Entonces, correcto, queda como compras. exacto. Pero que es ideal poderla traer a través de una de las tres opciones, ya sea bueno, calentar o tener a seguidores en Instagram, en Facebook, o bien pues llevarlo a un grupo de WhatsApp para poder quedarme con el contacto. Sí, correcto, esa sería una lógica bastante buena y aquí es donde aprendemos justamente eso, que aquí pasamos de tener, por ejemplo, solo el pixel y los públicos personalizados de interacción dentro de las cuentas publicitarias
a tener 6 tipos de públicos, que serían esos mismos, el pixel, digo, analytics, el pixel, interacciones, tenemos grupo de WhatsApp, tenemos seguidores de Facebook, seguidores de Instagram como tal, ¿verdad? Obviamente siempre hay ventajas y desventajas en todo lo que hacemos. Vamos a determinar, por ejemplo, una estrategia como de crashing o de venta directa en línea, en el término de que lo barato sale caro, en términos generales, ¿verdad? Que es, por ejemplo, hacer crashing podría decirse barato en términos de trabajo, que es básicamente montar una campaña, anuncios, una campaña de tráfico y una de retargeting y se empieza a vender. Eso es en teoría, ¿verdad? Pero lo barato sale caro en términos de que si me caso solo con una estrategia, pues no me puedo mover a más cosas, no puedo hacer más cosas y me puedo estancar ahí mismo tratando de hacer más campañas siempre de conversiones y no logro salir de ahí, sino la idea de esto y de aprender esto es que primero, obviamente, repito, analizar mis pérdidas de tráfico, en dónde estoy perdiendo tráfico y cómo recuperar ese tráfico. Y segundo, no quedarnos y encasillarnos solo con un solo objetivo de publicitario, sino podemos usar otros objetivos. Entonces, los pros y contras de una estrategia de venta directa en línea es básicamente los pros es que es más fácil, ¿verdad? Es fácil hacerlo, en teoría, si no lo venden, ¿verdad? Los pros es que los contras es que pues obviamente no acumulamos públicos, acumulamos muy poco público, el riesgo muchísimo más alto porque perdemos, por ejemplo, nos banean la cuenta y perdemos todos esos públicos. ¿Qué pasa? Tengo que volver a empezar de nuevo. Entonces, empiezo de nuevo, más rápido, sí, se puede hacer, pero obviamente el proceso de inversión es riesgoso también. Y luego está esta otra. Realmente esta también tiene pros y contras. O sea, no les voy a vender algo que bonito y que alegre y lo están viendo en resultados. Si tienen resultados, estamos viendo acá leads de 5 centavos, estamos viendo también compras, estamos viendo todo el proceso, cómo se está moviendo ya esto en la práctica, ¿verdad? Las desventajas en términos generales es que lleva más trabajo. Hay que tener más cuidado, ¿verdad? Hay que aprender a utilizar los diferentes tipos de públicos, porque con esto, por ejemplo, en la etapa 4, debemos de aprender sí o sí a segmentar únicamente a los inicios de pago y excluir a los compradores. En la etapa 3, segmentar solamente a los visitantes y excluir compradores e inicios de pago. En la etapa 2, segmentar a todos esos públicos que ven ahí y excluir compradores, visitantes e inicios de pago. En la etapa 1, segmentación de intereses y públicos similares y excluir compradores, visitantes, inicios de pago e interacciones, ¿verdad? Entonces, tampoco es tan fácil. Ya en la práctica se los muestro en una campaña que también lo hice para ustedes. Por ejemplo, en la etapa 2, que es en la etapa que tiene un poquito más de públicos. Por ejemplo, acá vamos a ver, esta no. Vamos a ver este no es etapa 2. Acá vamos a verlo con este. Por ejemplo, acá tenemos interacciones de la cuenta de Instagram y la de Facebook. Tenemos 2 conjuntos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, solo acá vamos a tener todos estos públicos. Anuncios, Instagram de tal cosa. Enviaron el mensaje. Los que guardaron los ads, los que interactuaron con los ads, los que interactuaron con el perfil, los que interactuaron con tal cosa, los que enviaron mensajes a tal perfil, los que visitaron el perfil de tal, los que visitaron. Entonces aquí solo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 públicos creables, ¿verdad? Para poder incluir todos los que interactúan con mi cuenta de Instagram. Y luego también tengo que excluir a todos los compradores, a todos los visitantes, a todos los inicios de pago, a todos los page views, a todas las compras, si tenemos conectados no solo un solo producto, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve un poquito más complejo, porque hay que tener cuidado, pero obviamente sí que se puede aprender, pero ese es como creo que la mejor estrategia o lo mejor lo que deberíamos aprender para verdaderamente llamarnos marqueteros élite,
porque sabemos utilizar todos los objetivos y sabemos estructurar los diferentes públicos en una estrategia de conversión en diferentes etapas. Y no solo aprender a lanzar campañas de tráfico frío y retargeting y se acabó. Ya sabemos que es fácil, pero también tiene sus riesgos. Con esto es más difícil, pero a largo plazo tiene mejores resultados, tiene la inversión que hacemos también tiene un éxito asegurado a largo plazo de que si nos banean nuestra cuenta o le invertimos $10,000 en pauta, no se va a gastar todos esos 10,000 solo ahí, sino vamos a acumular públicos en nuestros perfiles, en nuestros pixels, en nuestro Google Analytics y en nuestros grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y si tenemos inclusive un canal de YouTube, podríamos hasta redirigir tráfico a nuestro canal de YouTube, inclusive con email marketing, ¿verdad? En ese mismo proceso. Entonces, hasta acá llegamos a esta parte. Ya en las siguientes sesiones vamos a tratar de distribuir nuestro conocimiento para terminar de ver primero las métricas y posteriormente analizar por etapa cada uno de esos objetivos y cómo utilizarlos para que en algunas semanas ya aprendamos mucho más cómo utilizar y volvamos a regresar a una estrategia como esta, ¿verdad? De diferentes etapas que funciona no solo para productos, o sea, no solo para marketing de afiliados, no solo para crashing, sino funciona también para una estrategia de lanzamiento, para un producto que esté en webinario, para si estoy vendiendo servicios, consultorías, estoy vendiendo productos físicos también. Las tiendas e-commerce, increíblemente, las que tienen éxito, tienen una estructura tan compleja como esta también. Así que lo que vamos a aprender, al final no solo es para algo específico, sino lo podríamos aplicar a varias cosas, pero sí quiere aprender bastante en cada etapa. Así que eso es lo que vamos a ver. Y más adelante, pues en unas semanas, esperaría que ustedes aprendieran a ver cómo se estructuran ya esas campañas que ya les mostré, que se las monté ahí para que vieran cómo va corriendo. Pero me gustaría que aprendiéramos a hacer eso también dentro de sus modelos de negocio, lo que cada uno está haciendo, para que pues obviamente tengamos ese beneficio a largo plazo. Pero repito, yo no les estoy vendiendo algo que es fácil, tampoco es algo que es rápido de hacer, sino lleva un proceso, pero la ventaja es que pues tenemos esos resultados guardados, ¿verdad? Tenemos, el riesgo es menor, la inversión que hacemos no solo retorna en la venta, sino podemos usar esos públicos y eso que invertimos en tráfico para varias cuestiones de ventas posteriormente. Así que gracias, muy agradecido por haber asistido a estas 5 sesiones que tuvimos de esta estrategia avanzada. La siguiente semana ya regresamos al tema de métricas y obviamente vamos a seguir viendo más a fondo este tema, pero muchísimas gracias por ese proceso y que espero que les haya servido. También lo vean para los que vean la retransmisión, pues también si tienen dudas, preguntas, lo pueden hacer ahí en el grupo, ¿verdad?